Prueba TestStudent para dos muestras relacionadas. La prueba TestStudent para dos muestras relacionadas se utiliza en los estudios del tipo longitudinal, es decir, cuando se realizan medidas en dos momentos temporales distintos, en dos momentos distintos. A esta prueba también se le suele llamar la prueba de antes y después. El objetivo de la prueba TestStudent es comparar dos medidas en un mismo grupo, una medida antes y una medida después de un tratamiento. Vamos a comparar una variable numérica en el mismo grupo pero en dos momentos distintos. A continuación el estudio que utilizaremos como base para explicar este procedimiento, esta prueba TestStudent para dos muestras relacionadas. Tenemos aquí nuestro caso. Un doctor investigador está evaluando el efecto que una dieta, el tratamiento, tiene sobre el peso y los niveles de triglicéridos de sus pacientes. Para tal objetivo, realiza un experimento en 16 pacientes. Durante 6 meses los puso en plan de dieta. Este investigador pues realizó dos medidas. Una medida del peso y triglicéridos antes de empezar el tratamiento de la dieta y otra medida en el mismo grupo, con los mismos individuos probablemente, pero después del tratamiento, después de la dieta. Es aplicable pues una prueba TestStudent, pues el estudio es longitudinal y la variable de comparación es numérica. La variable de comparación es los niveles de triglicéridos y el peso, ambos variables numéricas. En este caso vamos a analizar la variable peso en relación a la dieta. La hipótesis del investigador sería: existe una diferencia significativa entre las medidas del peso antes de someterse al plan de dieta y las medidas del peso después de someterse a la dieta. Es decir, está insinuando el investigador que la dieta afecta significativamente en el peso de los pacientes. Prueba de hipótesis, empezamos con nuestro paso número 1. Paso número 1, redactar la hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula sería redactada en el siguiente sentido: no hay diferencia significativa en las medias del peso antes y después del tratamiento. Es decir, no hay diferencia entre las medidas. Mientras que la hipótesis alterna iría en el sentido de que sí existe una diferencia significativa en las medidas del peso antes y después del tratamiento. Recordemos que siempre la hipótesis nula afirma que no existe relación entre las variables o entre los grupos, que no existe diferencia, mientras que la hipótesis alterna siempre afirmando que hay diferencia entre las variables, entre los grupos. El paso 2 de nuestra prueba de hipótesis es definir el nivel alfa, el porcentaje de error que estamos dispuestos a correr al realizar nuestra prueba. En las ciencias sociales generalmente se utiliza un nivel alfa del 5%, que en notación decimal se escribe 0.05, porcentualmente hablando el 5%, y será el nivel que utilizaremos, el nivel alfa. Paso 3 de la prueba de hipótesis: elección de la prueba. Recordemos que estamos realizando una prueba TestStudent para muestras relacionadas, es decir, a un mismo grupo se le aplican dos medidas en momentos diferentes de tiempo. Estamos hablando pues de un estudio longitudinal. Entonces las posibilidades de la prueba a utilizar se restringen a estas que tenemos aquí abajo. Un estudio longitudinal. Nuestra variable fija, es decir, la variable que nos crea los grupos, nos crea dos medidas. Una medida antes y una medida después. Antes de la dieta y otra medida después de la dieta. Entonces se restringen aún más las posibilidades y quedamos en este renglón. Nuestra variable aleatoria, es decir, la variable de comparación, es en este caso la variable peso, que es una variable numérica. Entonces, haciendo los cruces, determinamos que la prueba que requerimos utilizar para este caso específico es la prueba TestStudent para muestras relacionadas. ¿Por qué? Nuestro estudio es longitudinal, la variable fija me crea dos medidas, antes y después, y la variable aleatoria
es una variable numérica. Paso 4 de la prueba de hipótesis. Calcular el p-valor. Pero antes de calcular el valor de la prueba test-student, es necesario corroborar si la variable numérica, peso, que es la variable en este caso de comparación, se comporta normalmente. Es decir, verificar el supuesto de normalidad. Recordemos que hay dos pruebas para revisar normalidad. La prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes, mayores de 30 individuos, o la prueba de Shapiro-Wilks para muestras pequeñas, menores o iguales a 30 individuos. Entonces es aquí donde empezamos a utilizar nuestro software SPSS. Tenemos en pantalla la base de datos que el doctor capturó. Tenemos pues 16 individuos, una primera variable. Midió otras variables como edad, sexo. Aquí están las medidas de triglicéridos en un primer momento, antes de empezar la dieta. Durante la dieta realizó 3 medidas más y después de acabar la dieta realizó una cuarta medida. Nosotros vamos a comparar no la variable de triglicéridos, por lo menos en este ejemplo no, sino la variable de comparación es la variable peso. Peso 0 son los pesos medidos antes de empezar la dieta y el peso 4 es después de terminar la dieta. Vamos a comparar pues nosotros, vamos a corroborar si existe una diferencia significativa entre el peso antes de la dieta, peso 1, peso 0, perdón, y el peso después de la dieta. Corroborar si existe una diferencia significativa entre el peso antes y después de la dieta para checar si existe o si la dieta tuvo un impacto sobre la variable peso. Pero lo primero es corroborar el supuesto de normalidad. Vamos a corroborar pues que la variable peso se comporte normalmente. La variable peso antes y la variable peso después, peso 0 y peso 4. Para corroborar normalidad, el procedimiento es analizar, estadísticos descriptivos, explorar, lista de variables dependientes, y aquí le decimos qué variables numéricas. Recordemos que normalidad se puede corroborar solamente en las variables numéricas. ¿Qué variables numéricas son las que queremos checar si se comportan normalmente? Estamos hablando pues de la variable peso antes de la dieta, que es peso 0, y la variable después de la dieta, peso final o peso 4. Es decir, quiero checar si existe un comportamiento de normalidad en estas dos variables. Nunca está de más entrar al botón estadísticos. Siempre en el botón estadísticos está nuestro nivel de confianza, que es un 95%, que es el nivel que se maneja por default, que es el que nosotros utilizaremos en este ejemplo, porque si recuerdas, el nivel de error o el nivel de significancia que elegimos en el paso 2 de la prueba de hipótesis fue 5%, que sumado a este 95% pues nos da el 100%. Pero hay ocasiones en que no se utiliza el nivel de significancia del 5%, y entonces pues tiene que cambiar aquí también el nivel de confianza. Supongamos que elegimos un nivel de significancia del 1%, bueno, pues aquí tendríamos que cambiarle al 99%, que sumado al 1% de la significancia o un nivel de error, sumarían el 100%. Pero bueno, en nuestro caso no, 95% de nivel de significancia, de nivel de confianza, perdón, y el 5% porque elegimos el 5% en el paso 2 de la prueba de hipótesis. Bueno, está por default, solamente lo explico por si alguien quiere aquí modificarle. Bueno, ya le dije que quiero checar normalidad en la variable peso antes del tratamiento y en el peso final después del tratamiento. Ok, tenemos que entrar a la opción gráficos y aquí pedirle que me arroje las pruebas de normalidad, haciendo clic o palomeando la opción gráficos con prueba de normalidad. Hacemos clic en continuar y aceptar. Esperamos unos segundos a que SPSS trabaje. Checamos que me dice SPSS en una primera tabla que el porcentaje de datos válidos es 100%, es decir, no hay datos perdidos, no hay valores perdidos. En una segunda tabla me muestra los descriptivos. Vemos como el promedio o la media del peso antes del tratamiento es 198.38 y la media del peso después del tratamiento, después de la dieta, es 190.31. Es decir, que después de la dieta ciertamente hubo una disminución en el peso de los pacientes.
Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿esta disminución es significativa? Es lo que vamos a corroborar posteriormente, ¿no? Pero ahorita estamos checando normalidad en la variable peso. Buscamos la tabla, buscamos nuestra prueba de normalidad y aquí la tenemos. En nuestro caso, nuestra muestra, si recuerdan, es una muestra de 16 individuos, por lo que es menor que 30 individuos. Entonces, dado que nuestra muestra es menor que 30 individuos, utilizaremos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Acá en SPSS, pues, de la tabla de normalidad, de las pruebas de normalidad, analizaremos la parte de Shapiro-Wilk, que es esta que tenemos acá. Y vemos el nivel de significancia del peso antes del tratamiento, que es la primera fila de arriba, y el nivel de significancia del peso después de la dieta, después del tratamiento, peso final, que es 0.480. Entonces estos dos valores los rescato y los paso a mi plantilla de prueba de hipótesis que tengo allá en Word. Aquí tengo ya las dos significancias que me arrojó SPSS. Uno, el de arriba es el p-valor antes del peso antes, y el de abajo es el p-valor para el peso después del tratamiento. Y si comparamos estas significancias arrojadas por SPSS contra el nivel alfa 0.05, tenemos que en ambos casos la variable peso antes del tratamiento y después del tratamiento, en ambos casos el p-valor o la significancia es mayor que 0.05, y como p-valor es mayor que el nivel alfa de 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula, por lo cual podemos afirmar que los datos provienen de una distribución normal. Los datos de peso o la variable peso se comportan normalmente, tanto la variable peso antes como la variable peso después, por lo cual corroboro que se cumple con el supuesto de que el peso se comporta normalmente y puedo seguir con el procedimiento. El siguiente paso, una vez que cheque el supuesto de normalidad, es realizar ya la prueba TDStudent en SPSS. Aquí estoy de vuelta en mi base de datos de SPSS y realizo pues la prueba TDStudent para dos muestras relacionadas, prueba de antes y después. El procedimiento es analizar, comparar medias, prueba T para muestras relacionadas. Aquí le especifico qué dos variables numéricas son las que voy a comparar, que es peso cero, que es el peso antes del tratamiento, y peso final, que es el peso después del tratamiento, después de la dieta. A quien lo desea, aquí en el botón opciones pueden cambiar el nivel de confianza. En nuestro caso no, es ese, es 95%, pues estamos asumiendo un 5% de error. Entonces no modifico nada, solamente hago clic en botón aceptar. Segundo después, SPSS me arroja los resultados para la prueba de muestras relacionadas. Acá arriba me muestra estadísticos de muestra relacionadas. Checando los estadísticos de muestra puedo ver la media del peso antes del tratamiento y la media del peso final después del tratamiento. Entonces vemos cómo después del tratamiento realmente la media disminuye de 198 a 190. Ahora vamos a corroborar o vamos a checar, a revisar si esta disminución es significativa o no lo es. En mi tabla de prueba para muestras relacionadas veo la significancia de el 0.0%, perdón, de 0.0000. Entonces la significancia es de 0.0000. Tenemos aquí pues nuestro p-valor o significancia obtenida en SPSS, que fue de 0.000, el cual definitivamente es menor que el nivel alfa 0.05, por lo cual, dado que p-valor es menor que el nivel alfa, puedo
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y nuestra conclusión iría en el siguiente sentido. Hay una diferencia significativa en las medias de los pesos de los pacientes antes y después del tratamiento. Es decir, la dieta realmente sí tuvo un efecto significativo sobre la variable peso. Por lo cual se concluye que el tratamiento pues sí tiene efectos significativos sobre el peso. De hecho, los pacientes en promedio bajaron su peso de 198.38 a 190.31. Este dato lo obtuvimos de la tabla de estadísticos de muestras relacionadas, que se muestra también en SPSS, junto con la tabla de la prueba de la prueba Test Student. De esta forma pues concluimos nuestra prueba de hipótesis y en este caso ganó la hipótesis alterna. Sí hubo diferencia significativa entre los pesos, gracias al tratamiento llamado dieta.